gozo y de alegría porque hoy es el día del Señor y vamos a celebrar aquí algo muy especial y es su palabra. Su palabra es para celebrarla. Celebramos al Dios que nos salvó, celebramos los medios de gracia y la reunión de los santos. Oremos antes de empezar. Oh mi Señor, gracias por la oportunidad de exponer este consejo, el consejo santo, un consejo que renueva vidas, un consejo que produce alegría en nuestros corazones. Sensibiliza hoy aquí, conforme a tu bondad, los corazones, para que palabra sea sembrada en ellos. El sembrador salió a sembrar, dice la palabra. El sembrador no por méritos propios, sino por tu gracia y tu misericordia. Que esta palabra sembrada halle cabida en corazones aquí por tu buena voluntad y que produzca frutos a 30, a 60, a 100 por uno, para que tú seas exaltado, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra y prospera esta palabra, Señor. Que tu palabra no retorne vacía, sino que cumpla el propósito para la cual tú la envías. En Cristo Jesús, amén. En 1983, un joven, un adolescente de 15 años, su nombre Leon Brown, fue acusado injustamente de un crimen atroz que él no cometió. Bueno, en la inexperiencia del muchacho, él se dejó convencer de las autoridades que lo engañaron. Le dijeron, bueno, vamos, confiesa el delito y listo, no va a pasar nada. Pero no fue así. Bajo esa presión intensa, él confesó lo que él no había hecho. Pero con esa declaración fue suficiente para condenarle. Fue condenado a muerte. Pasó por el corredor de la muerte, estuvo allí 30 años, mis hermanos. Y no era posible comprobar su inocencia. Ya lo había declarado y no había medios probatorios en su momento para comprobar que él no había cometido ese crimen tan atroz. Pero en el año 2014 ocurrió algo. Una prueba que no había sido considerada inicialmente, una prueba que contenía ADN, una prueba genética que señalaba al verdadero responsable, fue hallada, fue encontrada. Y con esa prueba, él pudo obtener libertad, él pudo ser declarado inocente. La evidencia entonces fue concluyente. Él no era culpable del crimen que se le había acusado. Y finalmente fue exonerado. Él fue declarado inocente. Inocente. Intentemos imaginar y colocarlos en los zapatos de esta persona. Que tú seas ese León Brown, acusado de una injusticia. Recibe esta noticia. ¿Cómo la recibes? Con gozo, con alegría. Y es una alegría que no depende de que ese día le hayan llevado frijolitos con chicharrón. Esa alegría no depende de que ese día el clima esté bonito, que está haciendo calor. No. Es una alegría que depende de un nuevo estatus. El estatus antiguo, culpable, va para la ejecución. Ahora eso cambia. Ahora el estatus es declarado legalmente inocente ante el Tribunal de la Justicia. Yo no me imagino a este hombre cuando recibió esta noticia, feliz y gozoso. Desde esta experiencia, entonces, vamos a hablar hoy de un gozo que no puede ser eliminado, no puede ser dañado por la experiencia humana, por las circunstancias. Vamos a mirar hoy y a ver el gozo que se produce cuando la fuente de ese gozo proviene de Dios, no de las ocurrencias de los hechos externos. Vamos a ver hoy cuando ese gozo proviene del Dios de nuestra salvación. Ese es el tema que nos va a estar ocupando, si Dios lo permite, acá. Y es que, mis hermanos, partiendo de la historia de esta ilustración que ocurre en la vida real, partimos de que el problema del ser humano no es que no tenga comida, no es que no haya trabajo. Eso es un problema, no lo quiero minimizar, por supuesto, pero el problema real y fundamental del ser humano es su condición delante de la justicia de Dios. Pecador culpable. La ira de Dios está sobre el pecador todos los días.
su dificultad y su real problema es la condición legal delante de un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable. El veredicto es culpable y el veredicto es condenación. Si antes no sucede un milagro, si antes no sucede una reconciliación con el juez justo que juzgará a vivos y a muertos en la hora final. El mayor problema del ser humano entonces es su situación delante de un Dios del cual el ser humano sin arrepentirse es enemigo, es enemigo. Y mientras esta situación no sea resuelta, todo lo demás va a ser secundario. Pero cuando viene la salvación al ser humano, cuando la gloria de Dios el Hijo de Jesucristo es revelada ante los ojos del incrédulo y éste puede ver a su bendito Salvador, creer y confiar en él y arrepentirse de sus pecados, es reconciliado. Y esto lo cambia todo. Antes disfrutaba y se gozaba en experiencias naturales. Y claro, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y nos deleitamos en cosas, una buena comida, un buen paisaje, una buena relación, claro que sí. Pero hay un gozo que trasciende eso. Y es un gozo que está enraizado en la persona y en la obra de Cristo, en el carácter de Dios. Y es un gozo que trasciende cualquier eventualidad. Cuando irrumpe esta realidad, entonces la condena es quitada, la condenación es quitada, la reconciliación es concedida por gracia mediante la fe. Ahora somos unidos a nuestro Señor Jesucristo. En esa nueva situación, en ese nuevo contexto, el corazón del individuo, en este caso ya del creyente, encuentra una razón verdadera para gozarse, para deleitarse. Se sigue deleitando en ese buen plato que le prepara la esposa. Se sigue deleitando en esos hijos que el Señor le ha regalado, en ese trabajo. Claro que sí, mis hermanos. Pero ahora hay una razón más profunda, más determinante. Es un gozo que va más allá de lo circunstancial y que está arraigado en el corazón. Es el gozo espiritual y es un gozo que no puede ser dañado por lo circunstancial. Podrá ser afectado por otras razones, por su pecado, por la rebeldía, etcétera, contra Dios, pero no por la necesidad, no por la carencia de cosas, porque ya esas cosas no son el fundamento. Entonces, tendrá un gozo que no va a depender de la chequera, del saldo de la cuenta corriente, no va a depender de lo que tiene o de lo que puede perder. No va a depender de ninguna circunstancia porque nada lo puede dañar. Y la razón es esa. Ese gozo se fundamenta en una persona eterna, en Cristo, en una realidad, una verdadera realidad de reconciliación entre Dios y la criatura. El título del mensaje de hoy es La gloria de Dios como fuente del gozo verdadero. La gloria de Dios como fuente del gozo verdadero, de la visión anticipada de Habacuc a la revelación plena en Cristo. Yo creo que ya tiene su Biblia ahí en Habacuc capítulo 3. Obviamente repetimos ese texto tan maravilloso que hemos cantado, que hemos orado y que yo creo que usted ya lo va a poder recitar de aquí en adelante. Cada vez que se sienta en una situación adversa, cada vez que esté atravesando el valle de lágrimas, cada vez que esté en el horno de la aflicción, dentro de la prueba, este texto, hermano, tráigalo, recuérdelo, medítelo, órelo, profundícelo, porque aquí hay gozo, aquí hay una noticia maravillosa para ti. Aunque la higuera no florezca, versículos 17 al 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Introduzcamos el pasaje entonces, mis hermanos.
Este libro de Habacuc es corto, son solo 3 capítulos y va a surgir en medio de una crisis. Hay una crisis nacional, hay una distorsión de la realidad divina, hay desobediencia del pueblo, hay rebeldía, hay injusticia. La moralidad y la espiritualidad están por el piso. Es una época marcada por violencia, por injusticia, por corrupción. La justicia se ha torcido. Lo derecho se volvió izquierdo. Lo mentiroso se volvió verdadero y lo verdadero se volvió mentira. Aquí hay una descomposición del pueblo moral y espiritual. Pero además, y para agravar la situación, se le da una noticia al profeta. Dios usará a una nación impía para juzgar a Israel. En este caso, a la región de Judá, porque las otras 10 tribus ya habían sido llevadas al exilio. Y Habacuc entonces aquí no va a escribir desde la comodidad, desde la tranquilidad del que tiene todas sus situaciones resueltas. No, evidentemente, y usted lo puede leer desde el capítulo 1, hay una tensión en el profeta. Hay un temor natural en el profeta por lo que va a acontecer. Ahora, a diferencia de otros profetas que expresaron las ideas, la palabra de Dios profética al pueblo, aquí encontramos más bien un diálogo entre el profeta y Dios, un diálogo sincero. Así que este libro es en esencia una conversación entre el siervo angustiado por la situación que se está presentando y que va a venir y un Dios soberano. Aquí el profeta va a ser honesto, él no va a ocultar sus dudas, él va a preguntar, sus luchas van a ser manifiestas y llevadas delante del trono de Dios. Sin embargo, a lo largo del libro vamos a encontrar una transformación en el profeta. Comienza con duda, comienza con algunos cuestionamientos, pero en la medida que avanza el libro y en la medida que Dios se va revelando al profeta, en la medida en que él va conociendo a Dios más íntima y personalmente, va desarrollando un carácter distinto. Y es el capítulo 3, que es donde está nuestro pasaje. Habacuc va a cambiar completamente la actitud. Y ya va a ser una actitud de confianza, una actitud de adoración, que es cuando declara este texto que estamos viendo y estudiando. Con todo, yo me alegraré en el Dios de nuestra salvación. El capítulo 3 entonces es el punto culminante de este diálogo sincero con Dios. Ya no sin reclamos, ya no hay reclamos. Aquí ya lo que hay es una confesión de fe. Y échale ojo a esto porque la fe va a estar involucrada aquí de manera protagonista. Ya lo que hay es una declaración de alabanza a ese bendito Dios que lo va a sostener en medio de la prueba. Habacuc entonces aprenderá que debe mirar más allá de lo inmediato, a descansar en el carácter de Dios, así haya una nube negra alrededor, así haya tormenta en su vida y en su nación. Sabe que vendrá juicio, sabe que vendrá una devastación profunda, pero su corazón ya no está dominado por el miedo. Es en este contexto entonces donde Habacuc va a declarar: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Y hoy quiero, mi querido hermano, que te pongas en los zapatos del profeta, en el lugar del profeta. ¿Tú estás experimentando pruebas? Bueno, todos los experimentamos a lo largo del viaje, del peregrinaje, y tenemos que tomar esa misma actitud, entender, razonar y creer, porque aquí está la fe involucrada, que no importa ese valle de sombras por el cual Dios te lleve, que no importa el calor de ese horno de la prueba por el cual tengas que atravesar, Dios estará contigo. Dios te acompañará, Dios te sostendrá con su mano poderosa para que te goces aún en medio de esa tribulación. Las palabras del profeta entonces son el fruto de conocerle a Él, de entenderle a Él. Estas palabras Él no las está diciendo meramente porque se le ocurrieron, porque es un resultado del conocimiento o meramente intelectual, sino que esta declaración fue forjada y formada
en su corazón producto de una experiencia. ¿Cuál? La experiencia con su Hacedor, la experiencia de la comunión con su Creador. Este pasaje entonces nos va a introducir en una verdad fundamental. El gozo verdadero, y note esa palabra, verdadero, no va a depender de la abundancia, no va a depender de la ausencia de problemas, sino que está íntimamente relacionado y anclado a una visión correcta de Dios como Salvador. Las palabras entonces del profeta son una confesión de fe hecha cuando lo visible, cuando lo que lo rodea se está viniendo abajo, se está desmoronando. No habla desde abundancia, no habla desde seguridad económica, seguridad política o social, no. Habla desde una posibilidad real de escasez, de ausencia incluso en las cosas más básicas. El texto menciona la higuera, el texto menciona a las vides, los animales, ovejas, ganado, una serie de cosas que son fundamentales en la agronomía, la agricultura y la sobrevivencia de la nación. Está tocando lo más básico, lo más fundamental, pero el profeta tiene seguridad desde la posibilidad real de la escasez de esas cosas. En este contexto entonces va a surgir una pregunta clave que debe navegar por tu mente en toda esta predicación y que tú mismo, mi querido hermano, hermana, debes responder con sinceridad delante del Señor. ¿En qué se sostiene tu gozo? ¿En lo que Dios te da o en Dios mismo? Esa pregunta tienes que hacértela tú mismo hoy aquí honestamente, con sinceridad delante de Dios y rogar al Señor que sea cual sea la respuesta, o sea corregida esa respuesta en tu corazón, o sea mejorada y profundizada esa respuesta en tu corazón. Habacuc entonces te ayudará a la respuesta, porque él dirá desde su enseñanza que el gozo verdadero no va a depender de lo que afuera esté pasando, sino que va a depender exclusivamente de conocer y confiar en el Dios de nuestra salvación. Miremos un poquito entonces del contexto histórico del pasaje. Es un libro breve, es un libro de solo 3 capítulos. Se sitúa en Judá en el siglo VII antes de Cristo. En ese periodo el imperio babilónico está en ascenso y ya está amenazante el imperio babilónico. La invasión es inminente y en este libro el profeta se va a dirigir no al pueblo, a Dios mismo. Va a dialogar con Dios. Entonces el libro se estructura como una conversación directa entre el profeta y el Señor. Y el profeta expresa entonces su desconcierto. ¿Ante qué? Ante 2 realidades simultáneas irreconciliables. ¿Cuál? La maldad interna de Judá, la rebelión de Judá, la idolatría de su pueblo, la injusticia de su pueblo, pero aparte, y para acabarlo de agravar, el uso de una nación aún más perversa como instrumento de juicio. Tienen que tener muy claro el contexto para saber cuál es la realidad del profeta, de su corazón. En el capítulo 1, entonces, Habacuc va a clamar por esa injusticia que hay en su pueblo, que él la ve todos los días y va a cuestionar ese silencio de Dios. Señor, ¿tú por qué guardas silencio ante tanta injusticia, ante tanta idolatría aquí en la nación? Dios le va a responder. Pero la respuesta no convenció mucho al profeta, tal vez agravó más su situación, porque la respuesta del Señor va a ser juicio, va a venir juicio. El instrumento será el pueblo de Babilonia, los caldeos. Y esto, lejos de tranquilizar al profeta, va a incrementar, a agravar el conflicto. Ya en el capítulo 2, Habacuc entonces se coloca en una situación expectante, porque Dios va a hablar. Leas este capítulo 2. Hay una expresión que se dice acá,
que la tomó después Pablo y los actores del Nuevo Testamento. El justo vivirá por su fe. Esta es una declaración gloriosa y es lo que impregnará esta carta y este estudio de esta mañana. El Dios dice en Habacuc 2, el orgullo del impío será abatido. Y miren este otro, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Realidades teológicas, realidades proféticas que se vinieron a cumplir perfectamente después en la persona y en la obra de Cristo. Realidades a las cuales hoy tú te aferras. El justo por la fe vivirá. Hoy, si has venido a la fe del Hijo de Dios, tú has sido declarado justo en el tribunal de Dios. Y vivirás por eso. Vivirás por esa justicia que no es tuya, que no te pertenece, que te fue otorgada, que te fue imputada por el Hijo de Dios. Tú solo creíste. En el capítulo 3, entonces, desemboca todo en esta declaración maravillosa, donde ya Él no se queja, donde Él ya no cuestiona, no pregunta, sino que hace esta declaración en forma de una oración, un himno como el que cantamos ahora. Y es entonces la respuesta madura de su fe ante todos los cuestionamientos y dudas que él tenía. Esa lucha, ese combate interior ha desembocado en esta declaración gloriosa. Después de dudar entonces, después de considerar los hechos, finalmente el profeta puede declarar desde su mente, desde su corazón, me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta no dice, me alegraré cuando Dios restaure esta situación. Me alegraré cuando esto cambie. No, me alegraré en Jehová. Punto. No hay más añadiduras acá. El objeto entonces del gozo es la bendición. Y claro que nos gozamos en las bendiciones que Dios nos da. Claro que sí. Pero ese gozo en el profeta y a lo que estamos llamados hoy, mis hermanos, es a que trascienda eso bueno que tenemos al lado. Y es que trascienda hacia la persona de Dios. Es a que trascienda a que cuando tú estás con Dios, esa realidad de ese gozo en tu Salvador es superior a todas las cosas. Es superior a cualquier cosa que tengas. Habacuc entonces ha comprendido. Y tú, mi querido hermano, debes comprender hoy, Dios no es valioso simplemente porque da cosas. Es valioso independientemente de las cosas. Aunque esas cosas sufran deterioro o pérdida, aunque esas cosas no estén presentes. Dios no solamente es el dador de bienes, mis queridos hermanos y amigos. Dios es el bien supremo en sí mismo. Y si tú no has venido a la fe del Hijo de Dios, hoy hay un llamado para ti. Conoce a Dios por medio de su Hijo. Admira al admirable y conoce personalmente el mayor bien de todos. El mayor bien de todos no es salud, no es amor, no es dinero. El mayor bien, el bien supremo que supera todas las cosas, es Dios mismo en Cristo. Y ese bien puede ser tuyo hoy por la fe, reconociendo que has vivido una vida alejada de Dios, en rebelión, y extendiendo la mano vacía, que es la fe, y recibiendo un gozo que nada ni nadie te podrá quitar o robar. Un gozo que trasciende el tiempo, un gozo que trasciende el espacio, un gozo que se consumará cuando Cristo regrese. Y cuando el pecado sea quitado, nada podrá impedir que ese gozo se manifieste ya en toda su expresión máxima y nada lo afecte, nada lo quite. Cuando Él venga en las nubes de los cielos, Cristo, el admirable, y tú le contemples cara a cara y tu gozo se ha consumado. Y la transformación de tu vida pase a una nueva realidad. La realidad eterna de los hijos de Dios que permanecerán con el Dios de su salvación, Jesucristo, por siempre. Alegrarse en Jehová significa entonces encontrar
en Él, en su carácter, en su fidelidad, en su poder, en su misericordia, en su soberanía, la razón amplia y suficiente para sostener tu alma. El profeta entiende entonces que la historia no termina en la escasez, en la crisis, no. La historia termina donde Dios dice que termine. La historia termina en la fidelidad de Dios. Está anclada en eso. Por eso el gozo tuyo no puede depender de lo que tienes, sino a quién perteneces. ¿Has creído en Cristo? Hoy eres propiedad de Él, exclusiva. Y nada ni nadie podrá arrebatarte a ti, mi querido hermano, de las manos de Él, de su Hacedor. Porque Él te compró a precio de sangre para que tú vivieras en plenitud de vida. Romanos 8:39 dice que ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que aunque lo que está construido a tu alrededor, relaciones, cosas naturales, lo que sea, economía, aunque todo eso se derrumbe, mi querido hermano, tu vida está segura en las manos de un Dios. Esta salvación entonces no solamente es una esperanza futura, no, es una realidad presente que ya puedes disfrutar. Y eso te va a dar firmeza, firmeza para enfrentar el sufrimiento. Así como entonces Habacuc se gozó en el Dios de su salvación antes de ver la liberación, hoy el creyente se goza en una salvación ya realizada. Habacuc miraba al futuro. Él habló del Dios de mi salvación sin conocer todavía la realidad de la cruz, del Dios encarnado. Hoy nosotros tenemos más información que el profeta, porque ya ha sido revelado el Nuevo Testamento, hemos entendido ya el Evangelio y hemos visto hacia atrás. La salvación ha sido obrada, falta consumarse. Así que como Habacuc tenemos expectativas también de lo que está por ocurrir, y lo que está por ocurrir es consumación de nuestra salvación, de nuestro gozo, cuando Jesús retorne. El creyente se goza hoy entonces por una salvación realizada, aunque todavía pueda tener temor en algunas veces por un mundo caído. El Evangelio entonces nos va a revelar, mis hermanos, que el fundamento último de nuestro gozo no es esa estabilidad económica, no es la prosperidad económica, no es la salud que tienes, no es la seguridad terrenal, sino que ese fundamento es la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Así que el texto nos va a invitar y nos invita a que revisemos cuál es el fundamento de nuestro gozo. Si tu gozo, mi querido amigo, hermano, depende de circunstancias, va a pasar lo inevitable, que ese gozo se va a derrumbar. Es frágil. Un gozo que depende de los hechos externos se derriba cuando los hechos externos sufran variación o cambien. Y en un mundo caído, sometido y maldecido por el pecado, eso con certeza y con seguridad va a ocurrir. Pero si el gozo, y es la invitación hoy, si el gozo se ancla en Dios mismo por medio de Jesucristo, puede permanecer ese gozo aunque lo visible se derrumbe. Ahora, ese gozo en Habacuc no apareció de la nada, no se fabricó de la noche a la mañana. Es un proceso, mis hermanos. Y en nuestras vidas también va a ser así. Ese gozo es producto relacional con Dios, en la comunión permanente, en tu devocional diario, en la comunión con los santos. Eso se va construyendo etapa por etapa y va aumentando. El gozo en tu Señor, el gozo de tu salvación es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, pero está directamente relacionado y es directamente proporcional a tu percepción de Dios.
a tu comunión con tu Salvador. Si tu comunión con Él es pobre, olvídate, mi hermano, mi querido amigo. Olvídate de percibir lo que este texto declara y apunta. Por eso nuestra necesidad mayor hoy debemos revisar esa comunión con nuestro Dios en Cristo. Y si ese altar está derrumbado, vuelve y levántalo. Si esa comunión con la palabra de Dios es escasa, revívala. Si la comunión con el pueblo tuyo, la permanencia con la congregación de los santos es irregular, cambia. Porque todo eso unido, esos factores unidos, son los que nos llevan a experimentar la realidad del gozo del que el texto está hablando. Así que ese gozo de Habacuc no aparece de la nada, no. Nace de la manera en que ha llegado a ver a Dios. Antes de su confesión final, el profeta contempla a un Dios grande, a un Dios poderoso, un Dios que gobierna la historia, un Dios que actúa según sus propósitos. ¿Cuál es la percepción de Dios hoy en tu vida? Lastimosamente, en el evangelicalismo moderno, la percepción de Dios es muy pequeña. Es un Dios utilitario que actúa como un mago o como el genio de la lámpara de Aladino, el cual tú puedes sobar, soplar y sale y te concede 3 deseos. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la religión, el Dios creado, inventado por la humanidad. Pero el Dios de la Escritura es soberano y es grande. ¿Cuál es la percepción de la divinidad delante de los ojos de tu fe hoy? La invitación, por lo tanto, es: imita a Habacuc y conoce a ese Dios para que ese Dios que se reveló en Cristo cada día parezca más gigante delante de tus ojos. ¿Qué tan pequeño es ese Dios que tú adoras? ¿Qué tan grande es el Dios que se reveló en la Escritura? Hay mucha diferencia. Por eso el llamado del pasaje y de esta predicación hoy es: contempla y proponte este año a contemplar más de cerca al Dios tal y como Él se ha revelado en la Escritura. Del tamaño del cual es Él. No el tamaño que a veces nosotros reducimos a Dios. Que contemples su carácter, su poder, su soberanía. Cuando Dios entonces es visto como pequeño, las pruebas van a abrumar. Pero cuando Dios es visto como grande, incluso en el dolor y en el sufrimiento, las cosas tendrán sentido. Habacuc entonces no se está gozando porque el peligro desaparezca, sino porque ahora ve a Dios con mayor claridad. Y ese es el desafío, mis hermanos. Que esa percepción de Dios sea más clara delante del ojo de tu fe. Habacuc entonces nos va a mostrar que esa madurez espiritual va acrecentándose todos los días desde el ángulo de la percepción correcta y vivificada de Dios. Ha aprendido a distinguir, y hoy el llamado es a que también tú lo hagas, todos nosotros, distinguir entre lo que Dios usa y lo que Dios es. Son dos cosas diferentes. Como lo decíamos, hermanos, esa estabilidad, eso material, esa seguridad, son regalos de Dios, claro que sí, es bondad del Señor, pero no son el propósito final. No. Cuando estas cosas faltan, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue estando ahí, sigues siendo reconciliado, sigues siendo declarado justo, nadie puede arrebatarte eso, y esa realidad es la que sostendrá tu fe. Esta claridad entonces evita que el corazón se desvíe y se aferre tanto a lo que es pasajero. Si el gozo depende de lo que tenemos, se va a perder fácilmente. Si depende de Dios, de la persona y de la obra de Cristo, va a permanecer. La lógica humana entonces, ¿cómo actúa? Quiere sentir control, dominio de las cosas. Pero la fe no es así. La fe aprende a descansar en Dios aunque no tenga el control de esas realidades de su vida. Esta esperanza entonces sostiene la fe. Sostiene la fe cuando las pruebas se alargan.
¿Estás hoy experimentando este camino? La aflicción ha tocado tu vida y no te quiere dejar. Persevera, hermano, hermana. Confía en el Señor. Al final de la prueba, Dios cumplirá el propósito por el cual te dejó ahí en ese tiempo. Habrás conocido más a tu Señor, a tu Salvador. Al final de este recorrido, aunque duele, y no vamos a negar el dolor y el sufrimiento, claro que sí que duele, pero al final el gozo está en esto. Tú verás el resultado de esa aflicción. La verás en tu corazón. El premio, el regalo inmerecido será: he aprendido a ver más a mi Señor. Harás o dirás como aquel hombre que fue sometido a prueba, Job, y al final de su vida pudo declarar: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entendió más al Señor. Dirás como Habacuc: al principio dudando estarás. ¿Por qué, Señor? Busco respuestas a este mal. Pero después callarás, y cuando veas el resultado del Espíritu Santo obrando en tu vida, desde la prueba, cantarás este himno. Cantarás el himno de Habacuc en tu vida y habrás conocido más íntimamente a tu Dios. Así que Habacuc nos muestra que ese gozo, el gozo más profundo, no nace cuando la crisis se va, sino cuando tú sabes y reconoces que Dios está en medio de esa crisis. La confesión final de Habacuc entonces no es el resultado de una crisis que se resolvió, no, sino de una percepción renovada de tu Dios. Renueva esa percepción de Dios a través de los medios de gracia. Es tu responsabilidad, la mía, de la iglesia. Este pasaje entonces deja establecida una verdad, hermanos, que es decisiva en nuestra fe. El gozo del que estamos hablando, espiritual, no brota, no surge de la abundancia de cosas ni de la estabilidad, sino de una certeza. La certeza que Dios es fiel. La certeza que Él actúa y actuó en Cristo para salvarte, para reconciliarte. ¿Te gozas en tu salvación? Esta pregunta es muy importante. Respóndela con honestidad. Cristo murió en la cruz para salvarte, para comprarte, para salvarte del juicio venidero, para salvarte de la condenación eterna, el sufrimiento eterno en el infierno. Dios te salvó de eso, te salvó de vivir y morir en tu pecado, te salvó de eso. Y te salvó para que conocieras a su Hijo. ¿Produce eso gozo en tu corazón? La realidad ontológica de tu nueva naturaleza, nueva criatura en Cristo, ahora hijo adoptado por la gracia de Dios, son realidades que a veces, hermanos, ocurre que lo recitamos como diciendo una cosa que ya entendemos, ya lo hemos hablado muchas veces, pero la invitación es a que lo digas, lo reflexiones, lo medites y le pidas al Señor que te dé una revelación más profunda de eso. Has sido comprada a precio de sangre. ¿Qué significa eso? Eres propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué significa eso? Dios es tu dueño y tu hacedor. ¿Qué significa eso? ¿No significa nada? ¿Es más importante los 10 millones de sueldo que tengo? Coloquemos las cosas en la proporción correcta y veamos lo espiritual en el lugar correcto. Cuando lo hayamos hecho, nuestro gozo aumentará. Este pasaje entonces nos invita, ¿dónde se está apoyando ese gozo? Nos enseña que el gozo verdadero no niega el dolor, no es un escapismo, no niega el sufrimiento, pero es posible reconocer la pérdida, es posible sufrir y aún gozarse en Dios, aún así confiar en el Señor. Este mensaje nos llama entonces a una visión más alta de la voluntad de Dios
de la percepción de ese Dios grande y soberano que te puede sostener a ti y a mí y a la iglesia en medio de la dificultad. Vamos a mirar el Evangelio, hermanos, porque el gozo no puede estar aislado o ausente de la realidad de la buena noticia de que Cristo nos ha comprado. El creyente entonces no se acerca a Dios por su propio mérito, no. Se acerca a Dios confiado en una justicia que no le pertenece, una justicia que proviene del Cordero que vivió una vida perfecta para concedernos esa justicia. No depende del esfuerzo humano, no depende de la fortaleza moral, sino de esa paz firme y definitiva de estar en paz con Dios por medio del Cordero. Ese aunque de Habacuc encuentra su sentido más profundo en la cruz del Calvario. En la cruz todo parece perdido. Allí está el siervo sufriente abandonado por el Padre. Nada lo favorece. No tiene nada. Fue despojado absolutamente de todo y Dios lo ha desamparado porque está cargando el pecado. Allí en la cruz no hay nada favorable. Ese aunque de Habacuc, su sentido más profundo lo encontramos en la cruz, pero algo está ocurriendo en la cruz y es que allí está siendo obrada una gran salvación para nosotros y por el gozo puesto delante de él, dice el texto, Cristo sufrió el menosprecio y sufrió la cruz por el gozo de verte a ti, hermano querido, hoy sentado, sentada en esta iglesia, creyendo, arrepintiéndose. Cristo vio eso en la cruz, te vio a ti, me vio a mí, vio a esta iglesia glorificando su nombre y se gozó. ¿Te gozas tú también? Ese aunque de Habacuc, ese aunque no haya fruto, aunque falte el sustento, encuentra su eco más profundo en la obra de Cristo. Allí el justo sufre. Allí el inocente es condenado. El cielo guarda silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda señal externa de favor divino ha desaparecido. Sin embargo, allí Dios mismo está llevando a cabo su obra más gloriosa. Y la fuente del gozo comenzó ahí, de ese gozo que hemos venido hablando hoy. Así que este gozo no se apoya en la posibilidad de que Dios actúe, sino en la certeza de que ya lo hizo en Cristo. La reconciliación entonces, hermanos, no es un sentimiento simplemente, es una realidad firme. Dios ha restaurado la relación con los suyos. Por eso, aun cuando todo se pierda, el creyente puede decir con seguridad, con convicción, me gozaré, me alegraré. El gozo cristiano entonces no está enraizado en ideas o conceptos, no, está fundamentado en una persona. Y ese acceso a Dios solo es posible en un Salvador, en el Cordero, en el siervo que sufrió y murió por nosotros. En esa relación restaurada con Dios, el pecado ya no te condena. El acta de los decretos que nos era contraria ha sido colgado en la cruz. ¿No has venido a la fe del Hijo de Dios, mi querido amigo? Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. La ira de Dios está sobre ti, pero hoy puedes extender tu mano y creer con tu corazón y tu mente que Cristo murió para salvarte. Que eso que te condenaba, ese decreto, tu culpabilidad por tu pecado, fue clavado en la cruz. Créelo y lo recibirás y podrás gozarte junto con el pueblo que se goza, la iglesia del Señor. Habacuc entonces se gozó mirando hacia adelante. Hoy el creyente se goza mirando lo que pasó en la cruz, se goza mirando su presente real donde Cristo intercede por él y se goza mirando adelante. Cuando ve la posibilidad cercana de que aparece en las nubes de los cielos el autor de su salvación. El gozo nace de ver a Dios. El gozo nace de ver a aquel que ha revelado los misterios del Evangelio, Cristo. Él es la manifestación gloriosa de la gloria de Dios, Cristo.
En el rostro de Cristo puedes ver la gloria de Dios y ser vivificado y gozarte de manera natural. Un gozo que no va a surgir forzadamente, sino naturalmente. Así que el propósito, como lo dice la confesión de fe, ¿es cuál? Es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Hermosa y contundente frase sustentada en la Escritura. Habacuc confía en Dios, descansa en Dios, glorifica a Dios y se goza en Él. Cuando tú te gozas en Dios, glorificas a Dios. Y cuando glorificas a Dios, puedes gozarte más de Dios. Es inversamente proporcional, está conectado. El creyente hace hoy lo mismo, pero lo hace con una revelación más plena. Algo que no tuvo el profeta en su tiempo. La revelación de Cristo está delante de ti, está delante de tus ojos para que la tomes. Hermano querido, admira al admirable, glorifica su nombre. Por medio de Cristo, entonces, el creyente no solamente conoce algo acerca de Dios, no, conoce a Dios mismo y puede disfrutar de Él. Y ese disfrute, entonces, está profundamente arraigado en la reconciliación obrada en la cruz. Solo porque Cristo ha quitado, entonces, el obstáculo del pecado, el creyente hoy puede contemplar la gloria divina sin temor, experimentando gozo en lugar de condenación. Conclusión, hermanos. Todo el recorrido que hemos venido trazando en esta exhortación, en esta predicación, converge en una verdad sencilla que ruego al Señor que te lleves hoy en tu corazón. Es una verdad transformadora. El gozo verdadero no depende de ausencia de crisis. Depende de la presencia fiel de Dios en medio de la crisis. Habacuc entonces nos llevó de la mano, desde la queja, desde la duda, desde el temor, pero desembocando en una adoración confiada, mostrándonos entonces que esa fe madura no es la que se apoya en lo que puede sentir por una bendición natural, no es la que ignora el dolor, no, es la que aprende a mirar a Dios por encima de ese dolor. Es el que atraviesa la tormenta, pero puede mirar por encima de la tormenta por Dios, por Cristo. Ese gozo, conclusión, no depende de tu fortaleza interior, de la estabilidad de tus circunstancias, del control que ahora tienes sobre los eventos de tu vida. No, depende de una realidad objetiva. Nada ni nadie podrá separarte de las manos del Señor, de Dios, porque Cristo te ha comprado para Él. Esa verdad entonces va a redefinir el sufrimiento, va a redefinir la tribulación que puedes estar experimentando ahora o que con seguridad te espera más adelante en el viaje, en el camino. Pero la prueba ya no va a ser señal de abandono, sino espacio donde tu fe se va a incrementar, espacio donde tu fe va a perseverar apoyada ¿en qué? En el carácter inmutable de tu Hacedor, de tu salvación. ¿Va a depender de qué? ¿De la fidelidad tuya? No, de la fidelidad de Él, porque Él prometió acompañarte hasta el final y Él lo va a hacer. Él prometió que va a acompañarte y va a producir frutos desde esa realidad de tu vida. Frutos para su gloria. Este gozo, mis queridos hermanos, entonces anclado está en Dios mismo. Este gozo, mis queridos hermanos, fue sellado en la cruz del Calvario, pagado. Ese gozo no fue gratis. Costó la sangre del Hijo de Dios y fue sellado en la cruz. Pero este gozo, esta alegría, es sostenida por una fidelidad. La fidelidad de Dios hasta el final. Padre, muchas gracias porque podemos confiar en ti. Porque estas realidades que hoy aquí hemos estudiado son verídicas
Ya nuestros hermanos de antaño, del presente, lo han experimentado, lo han vivido. No son cuentos chinos, son realidades vividas por otros hermanos que han escrito libros incontables acerca de esta experiencia. La experiencia de conocerte a ti, amarte a ti y disfrutar el proceso. La experiencia de gozarse en el Dios de nuestra salvación. Gracias, bendito Cristo, porque esta realidad ontológica de nuestro ser, de nuestro gozo, es real. Lo podemos acariciar, el gozo, con nuestras manos, con nuestra fe, porque tú pagaste el precio, porque tú nos reconciliaste. Esta es la realidad, este es el fin, el propósito de todo, que te conozcamos a ti y al Cordero a quien has enviado. El propósito es conocerte a ti y glorificarte a ti y gozarnos de ti, de tu persona para siempre. Señor, muestra a nuestros hermanos, muestra a la iglesia cómo hemos de aumentar esa conexión con la realidad espiritual para gozarnos. No buscando el gozo como un fin en sí mismo, no buscando el gozo por el gozo, sino buscándote a ti primeramente y como resultado, como fruto de esa conexión, de esa experiencia íntima contigo, el gozo naturalmente saldrá. La iglesia se goza y se gozará aún más, aunque aún deba permanecer un poco de tiempo por el sendero de la prueba, por el sendero del sufrimiento. Un poco, pero esto tiene un final. Y la última palabra la dijiste tú, no la circunstancia. La última palabra es tu fidelidad. Y pasará la tribulación, el conflicto pasará. Y al final quedará despejado el camino para ir y abrazar al Dios que nos ha amado. A abrazar al Dios que en Cristo nos rescató de una vana manera de vivir para que nos gozáramos en el Dios de nuestra salvación. Bendito seas, oh mi Señor, por producir ese gozo natural, gozo espiritual en tu pueblo, en tu iglesia. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia gozosa todos los días de su vida. Que a partir de ahora y cada vez más, cuando expongamos tu palabra, cuando cantemos los cánticos espirituales, cuando roguemos a ti, cuando sembremos en el reino, cuando prediquemos el mensaje, cuando nos conectemos con tu palabra, todo redunde en un gozo más profundo, más glorioso, para verte a ti tal y como tú eres. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar esa canción, hermanos.